Con este cuadro. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, lo de la inscripción récord recién desde acá lo puedo apreciar realmente porque de allá adelante uno no puede ver la dimensión de este evento. Así que felicitaciones a la LIDE, al presidente Ochipinti que ha organizado este evento, y muy agradecido por la invitación y por la posibilidad, digamos, de poder compartir con ustedes algo, digamos, sobre la economía en general, la economía paraguaya en particular. El presidente Ochipinti me pidió que dé básicamente un pantallazo sobre cómo está la economía paraguaya hoy, a la luz, digamos, de los eventos que todos sufrimos en el plano internacional. Así que un placer para mí estar acá, y voy porque tengo no mucho tiempo. Ochi, con la confianza que nos tenemos, si ves que me estoy yendo muy largo, me haces un gesto y yo automáticamente paro, ¿verdad? Bueno, un poco la idea de la presentación hoy es, si bien el objetivo es conversar un poco sobre el desarrollo, digamos, de la economía acá en el Paraguay, eso es de rigor, digamos, dada la coyuntura que estamos viviendo a nivel internacional, hacer un breve marco, digamos, de dónde estamos situados hoy en el mundo, en el plano económico. Después ir a algo que tiene mucha más relación, digamos, con mi trabajo y mi responsabilidad, que es la política monetaria, el sistema financiero. Finalmente, algunos comentarios finales. No me voy a extender mucho en otros aspectos, porque después sé que viene el doctor Carlos Fernández Baldovino, y él también va de alguna manera dar una ponencia mucho más global seguramente sobre lo que está sucediendo con la economía en general en la región y en nuestro país también. Bueno, yendo al contexto internacional, como todos sabemos, en el 2025 la economía mundial mostró una resiliencia más allá de lo esperado, digamos, ¿verdad? Dada la gravedad, digamos, de la situación internacional, de la incertidumbre provocada, digamos, por los cambios en el rumbo de las políticas económicas en los países más desarrollados, específicamente la política comercial, pero tuvimos una economía internacional relativamente mejor comportada, por lo menos a lo que los economistas preveían, digamos, en el inicio de los problemas o de las características que mencionábamos anteriormente. Pero el 2026 nos sorprendió con otros eventos, los eventos geopolíticos que todos conocemos, digamos, el conflicto en el Medio Oriente, y eso obligó de alguna manera a reevaluar el comportamiento de la economía internacional, y tuvimos, digamos, algunas revisiones a la baja, no muy importantes, pero sí unas revisiones a la baja, una expectativa de crecimiento en la economía internacional en torno al 3%. Pero otra vez, si nosotros tenemos que caracterizar, digamos, y si tenemos que definir a la economía internacional, la incertidumbre es la palabra probablemente que más aparece, digamos, en las presentaciones, en los informes a nivel internacional. Tanto así que el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, tiene 3 escenarios, digamos: el escenario base, el escenario grave y el escenario muy grave, digamos, ¿verdad? O sea, y es probable que si las condiciones continúan así tengamos más escenarios todavía que incorporar. Bueno, esta coyuntura internacional, los conflictos que se sucedieron, digamos, en el plano de los conflictos a nivel global,
que finalmente impactaron, digamos, en todo lo que tiene que ver con el tránsito, digamos, comercial y cuestiones que tienen que ver con las cadenas logísticas, el cierre del estrecho de Hormuz, etcétera, ha provocado un incremento importante, digamos, en el precio de algunos commodities. El petróleo llegó hasta 120, digamos, precio por barril, y la interrupción de las cadenas de logística y el transporte internacional provocó también un incremento en el precio de los commodities, pero más allá, digamos, de esos impactos que tienen que ver con una dirección clara, digamos, de los precios de estos bienes, la volatilidad es un elemento que aparece también en estos aspectos, ¿verdad? Y esa volatilidad tiene que ver también con los cambios bruscos en la dirección de las políticas y de los anuncios, digamos, que parece que las cosas se arreglan y mejora el contexto, las cosas empeoran y el contexto se vuelve. Entonces la volatilidad es signo de estos tiempos también en el plano internacional. En Estados Unidos lo que vemos también es básicamente un incremento importante de la inflación. La inflación de marzo llegó a 0,9, la inflación interanual superior al 3%, pero la fricción en lo que tiene que ver con la definición de política viene por el lado de que tenemos, digamos, una inflación al alza con un desempleo a la baja también. Entonces, todo eso ha ocasionado de alguna forma una revisión en lo que eran por lo menos las predicciones que teníamos en cuanto a los procesos de normalización de las políticas monetarias en específicamente Estados Unidos. Eso se ha moderado. En enero y en marzo la Reserva Federal ha mantenido, digamos, los tipos de interés. Y la expectativa del mercado es que aquellos procesos, digamos, de normalización, de reducción, digamos, de la política monetaria se vuelvan mucho más moderados, digamos, en los próximos meses, ¿verdad? Las probabilidades de baja de tasa se han reducido notablemente, por lo tanto, a todo lo dicho anteriormente, digamos, en el contexto global, lo que está sucediendo con los precios, hay que incorporar también elementos que tienen que ver con el mercado financiero y con condiciones mucho más restrictivas en esos mercados. Bueno, dicho esto, digamos, muy rápidamente, este mundo que es más incierto, más complejo, más volátil, nuestra lectura en Paraguay es que ante ese escenario hay que anteponer al menos 3 principios, digamos, ¿verdad? El principio de la racionalidad, el principio de la prudencia y finalmente el principio, digamos, de la racionalidad, el principio de la racionalidad, el principio de la prudencia, el principio de la estabilidad, digamos, ¿verdad? Y el principio de la predecibilidad. Ante un mundo más impredecible hay que ofrecer mayor predecibilidad. Y eso en realidad para nosotros es algo relativamente natural, no exige demasiado esfuerzo porque es parte de lo que ha sido nuestra historia a lo largo de los últimos años en la construcción, digamos, de institucionalidad económica y en el hecho, digamos, de que nuestra cultura de políticas públicas ha incorporado estos 3 principios a lo largo de mucho tiempo. Entonces, finalmente para nosotros no es una innovación, sino que simplemente es, digamos, una ventaja competitiva en un mundo que en realidad se ha vuelto mucho más nervioso, digamos, y reactivo. Entonces nosotros, como hemos construido, digamos, una cierta institucionalidad económica, hemos construido a lo largo del tiempo un modelo basado, digamos, en estos 3 principios mencionados anteriormente, tenemos la posibilidad de no apresurarnos, digamos, en el sentido de cometer errores cuando uno toma decisiones
que no están basadas, digamos, en evidencia empírica concreta y que no están basadas en cierta seguridad. No tenemos ese apuro porque los colchones de alguna manera están presentes en nuestra economía. Eso nos ha permitido de alguna forma algunos desempeños. La economía paraguaya ha sido el año pasado la economía que más ha crecido en la región, 6,6%, pero esa no ha sido una novedad de un año, digamos, si uno se remite a lo que ha sido el inicio de este nuevo gobierno en Paraguay, que se inició en el 2023 con el presidente Peña, nosotros lo que hemos visto es que en esos 3 años Paraguay ha sido la economía que más ha crecido en la región. Ha crecido a un promedio de 5,5% en un contexto que ya era complejo, digamos, en ese periodo, en un contexto donde los choques fueron múltiples. Tuvimos la pandemia, tuvimos una sequía histórica más importante que ha enfrentado el país y finalmente, digamos, sin darnos respiro, todo lo que tiene que ver, digamos, con esta nueva condición de una economía internacional que se mueve de una forma, hasta si se quiere, irracional, digamos, ¿verdad? En ese contexto, Paraguay ha mostrado estabilidad en términos de crecimiento, no solo dinamismo, sino que también estabilidad. En todos esos años la economía ha crecido por encima de 4,5%. En ninguno de estos casos el crecimiento se explica por algún efecto rebote o algo de esa naturaleza, sino que ha sido crecimiento sobre crecimiento, digamos, ¿verdad? Y crecimiento con estabilidad. Y un crecimiento además que tiene una característica que no es menor en términos de su calidad, y que donde vemos todos los sectores creciendo en forma sincronizada, en forma armónica, no ha sido empujado por algún sector particular que haya recibido algún choque, digamos, positivo y que haya impulsado ese crecimiento. Acá todos los sectores, sector primario, secundario y terciario, crecen relativamente al mismo ritmo. Y del lado de la demanda es un crecimiento que ha estado explicado básicamente por la demanda interna. Yo creo que nosotros creemos que de alguna forma la credibilidad en las políticas económicas en el país y el impulso de reformas estructurales, más de 25 reformas económicas que se han pasado en el primer año de gobierno, han generado de alguna forma las condiciones para la atracción de capitales e inversiones hacia el país. La inversión en este año en la economía creció 6,6%, la inversión creció por encima del 13%, digamos, ¿verdad? Entonces, lo virtuoso de este crecimiento económico es que cuando la demanda externa no está ayudando, no está operando en un sentido positivo, los motores internos están todos encendidos y están empujados, digamos, por un proceso de inversión que no solamente promueve un crecimiento en la actualidad, digamos, sino que genera las condiciones para expandir las posibilidades de producción futura y sostener este crecimiento en el tiempo. Este año es un año donde nosotros estamos proyectando un comportamiento de la economía con una dinámica similar a la que vimos en estos últimos 3 años que mencionaba. Una economía que creemos va a crecer al 4,2%, pero debo reconocer, no me gusta hacerlo ante tanta gente, pero igual la evidencia me va a juzgar en ese sentido, entonces prefiero reconocerlo yo directamente. La verdad que nos hemos equivocado en todos los años porque el Banco Central, por suerte, por lo general es una institución extremadamente conservadora y poco proclive, digamos, a ser optimista o en extremo optimista. Y la economía nos ha sorprendido en todos los años. En todos los años hemos estimado, digamos, porque probablemente sobreestimando el impacto de las condiciones externas, hemos estimado un crecimiento por debajo de lo que finalmente ocurrió, digamos, en la economía. Y este año estamos estimando un crecimiento de 4,2%, pero la economía en estos primeros meses nos está sorprendiendo nuevamente.
Si bien ahí, digamos, en los indicadores de alta frecuencia, como el IMAEP, tenemos un crecimiento de la economía de 8,2% en términos interanuales en marzo, un 4,7% acumulado en los 3 primeros meses del año. Y nuevamente un crecimiento que está explicado no por un sector en particular, no por un milagro, no por el descubrimiento de algún bien, digamos, en particular, o porque hay un sector que de alguna manera recibe un impulso explicado por factores exógenos, etcétera, sino que nuevamente las características son las mismas. Crecimiento equilibrado en todos los sectores, impulsado por la demanda interna. Y bueno, ¿qué tan sostenible es ese crecimiento económico? Es una pregunta que finalmente uno tiene que hacerse, digamos, ¿verdad? O sea, ya sabemos que estamos creciendo a un ritmo de 5,5%, y la pregunta es ese crecimiento de 5,5%, que no se explica por factores exógenos claramente, porque ya vimos cómo está la economía internacional, pero que se explica, digamos, por elementos internos, qué tan sostenibles en el tiempo, o qué tanto está explicado, digamos, por circunstancias que tienen que ver, digamos, con equilibrios internos de la economía, o sea, que nos está provocando de alguna forma algún tipo de desequilibrio interno. Y el primer síntoma, digamos, de un crecimiento desequilibrado que pudiera estar impulsado por alguna política desordenada, que no es el caso del país, porque tanto la política fiscal como la política monetaria están actualmente, digamos, en situación de equilibrio. O sea, la política fiscal ha convergido en todos estos tiempos a su nivel de responsabilidad fiscal. La política monetaria está en zona neutral, o sea, no es ni expansiva ni restrictiva, ya desde comienzos del año 2024, digamos, el primer trimestre del año 2024. Entonces no hay un impulso que venga por el lado de las políticas, y tampoco tenemos evidencia, porque el primer síntoma de un crecimiento desequilibrado es una inflación, digamos, que se desancla, o una inflación que empieza a comportarse, por lo menos en sus factores estructurales, de manera más que desordenada, empieza a subir, digamos, de alguna forma. Y eso no se observa en el país. En el último año, nosotros terminamos con una inflación de 3,1%, y el promedio de la inflación en los últimos 3 años fue de 3,5%, digamos. O sea, una inflación súper bien comportada. Pero no solo nos atrevimos, digamos, a ser prudentes en lo que tiene que ver con las políticas económicas en el país. No solo dijimos, no hay un rol relevante desde el punto de vista del impulso macroeconómico, ni para la política macro, ni para la política fiscal, ni para la política monetaria. Las dos tienen que ser de alguna manera neutrales en términos del impulso económico, y las mejores condiciones que pueden ofrecer es que permanezcan en equilibrio. Pero no solo desde ese lado, digamos, desde la prudencia fiscal y monetaria fueron las señales que... ¿Estoy en tiempo? ¿No? Bueno, termino esto y ya me voy al final en todo caso. No solo desde esas dos políticas, digamos, se transmitieron esos principios de prudencia, predecibilidad y predictibilidad, sino que desde los compromisos propios, digamos, con determinadas metas del gobierno. Entonces nosotros dijimos, la economía internacional está desordenada, es cierto, pero nuestra economía está lo suficientemente ordenada como para asumir compromisos mucho más estrictos respecto a determinadas condiciones de la economía. Tenemos una economía que crece a su nivel potencial, con un PIB potencial que estimamos que se encuentra por encima del 4% ahora, si no ya estaríamos viendo señales, digamos, de desequilibrio económico, y eso no ocurre en nuestra economía. Tenemos una política monetaria que está en rango neutral, tenemos un tipo de cambio real que está en su nivel, en torno a su nivel de equilibrio, tenemos las brechas externas cerradas, tenemos
tenemos una economía que opera en equilibrio, recuperamos los colchones, recuperamos los buffers desde el punto de vista de las políticas macro, y nuestros fundamentos están sólidos. Entonces, si eso es así, y todas las condiciones de la economía nos dan esa señal, entonces nosotros en el Banco Central dijimos, independientemente del contexto internacional, vamos a bajar la meta de inflación. Y esta es la tercera vez desde que se implementaron a full la tasa de política monetaria basada en metas de inflación, que nosotros tomamos esa decisión. Y no nos equivocamos, porque un año después la inflación ya estaba por debajo de la meta del Banco Central. Y para ir ya, bueno, tengo muchas más cosas para decir, pero creo que mejor dejarla a Carlos, después que va a decir cosas más interesantes que yo seguramente. Pero decir lo siguiente, o sea, un factor que es fundamental en el funcionamiento de la economía paraguaya, y que nosotros cuidamos como un tesoro, porque entendemos que sobre eso se basa el éxito de todas las decisiones que han sido tomadas en los últimos tiempos, tiene que ver básicamente con la credibilidad. La credibilidad es la base del éxito de las políticas económicas, sobre todo las políticas monetarias, cuando estamos hablando desde el Banco Central. Y la credibilidad implica la certeza de los agentes económicos, de los ciudadanos, de que el Banco Central va a tener que hacer lo que tiene que hacer para mantener una inflación controlada y un sistema financiero estable. Y que eso se va a hacer independientemente de cuáles sean las opiniones que ocurran en el sistema político, en el Ejecutivo, o, con todo el cariño que me merece Oscar Lovera, en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y eso es lo que se ha construido, digamos, como un valor fundamental a lo largo de todo este tiempo, y de que ha permitido que el Paraguay tenga hoy la menor desviación entre sus pares regionales de las expectativas de inflación a 12 meses respecto a la meta de inflación. Eso significa que los agentes económicos creen persistentemente que el Banco Central va a cumplir con su meta, por lo menos va a hacer todo lo posible para que eso ocurra. La credibilidad también tiene que ver con el hecho de que en el peor momento de la inflación en el país, cuando la inflación alcanzó 2 dígitos, digamos, en el post-pandemia, donde todos tuvimos fenómenos inflacionarios elevados, digamos, a nivel mundial, las expectativas de inflación, que son las líneas, ese es el segundo gráfico que ven, digamos, en naranja, digamos, en el horizonte de política monetaria, y en verde a 12 meses, nunca se desanclaron, nunca salieron del rango meta. O sea, la gente siempre creyó, eso significa que la gente siempre creyó que el Banco Central iba a hacer lo que tenía que hacer para que la inflación llegara a la meta nuevamente. Y el último gráfico lo que demuestra es la efectividad de la política monetaria. O sea, si la gente cree en que el Banco Central va a hacer su trabajo, si la gente cree en la institucionalidad, los instrumentos son efectivos. Y en este caso vemos que el Banco Central fue uno de los países que menos tuvo que levantar su tasa de política monetaria para converger rápidamente la inflación a la meta después de ese fenómeno inflacionario, digamos, ¿verdad? Entonces, efectividad, credibilidad, bueno, voy a pasar ya esto y voy a ir al final. Esta es la condición de la política monetaria hoy, digamos, ¿verdad? Nosotros, una vez que la inflación fue controlada, nosotros de alguna manera volvimos gradualmente a la tasa a la zona neutral de política monetaria, y los 2 primeros meses de estos años volvimos a bajar las tasas de política monetaria para ubicarla no solamente en zona neutral, sino que lo más cerca posible de la mejor estimación de tasa neutral de política monetaria que nosotros tenemos. Es decir, si nosotros creemos que la economía ha recuperado sus colchones, que la economía está en equilibrio, que el crecimiento es un crecimiento que se sostiene en el tiempo, que tiene sostenibilidad, entonces no hay ningún rol para la política, y que la inflación está controlada y que las expectativas están ancladas, no hay ningún rol para ninguna de las dos políticas macro.
Entonces aquí el tema es que las políticas, la credibilidad de las políticas tiene que ver con el hecho de que las políticas macros tienen que actuar cuando hay razón para que lo hagan. Cuando no hay razón para que lo hagan, tienen que volver a una situación de equilibrio y no molestar, digamos, el funcionamiento normal de la economía y la toma de decisiones de los agentes económicos. Hay tres elementos que de alguna manera explican, creo yo. Bueno, esto es básicamente Paraguay. Nosotros tenemos, hoy en día la inflación está más o menos en torno a, está por debajo de la meta del Banco Central. Por lo tanto, nosotros hoy tenemos que converger a la meta desde abajo. Eso nos da un colchón interesante, digamos, no solo desde el punto de vista de la política, que ya está en zona neutral, sino que desde el punto de vista del comportamiento de la inflación también tenemos un colchón interesante ahí, porque en un contexto donde hay alta volatilidad, donde los precios de los combustibles están subiendo rápidamente y donde la inflación va a ser impactada sin duda en muchos países, sobre todo aquellos que son importadores, digamos, de combustible, nosotros tenemos un cierto colchón ahí para acomodar el choque, digamos, sin afectar en forma relevante al funcionamiento del sector real de la economía. Yo decía finalmente, bueno, sistema financiero también muy bien comportado, ahí ya van a ver seguramente ustedes, crédito creciendo muy rápidamente, tenemos post pandemia hemos recuperado rápidamente la solvencia y la calidad del crédito, y todos esos elementos, digamos, porque la economía de alguna forma en el país, nosotros creemos, reacciona y se acomoda rápidamente. Por lo menos hay tres elementos que yo como macroeconomista destaco siempre, probablemente hay muchos más, pero tres elementos que son fundamentales. Un banco central absolutamente autónomo e independiente, alejado del ciclo político, un fisco prudente y bien comportado, que en su cultura está la cultura, digamos, de la prudencia, y finalmente una economía de mercado con muy pocas o casi ninguna, yo diría, o ninguna distorsión, donde los precios son buenos transmisores de información y los agentes económicos pueden tomar decisiones óptimas. Eso ha ocurrido en el sistema financiero. El sistema financiero, nosotros de alguna forma tuvimos un choque muy fuerte en la pandemia, a todos nos pasó, a ustedes también seguramente, y ahí algunos indicadores del crédito empeoraron y todo lo demás. Pero en el país eso rápidamente se acomodó, como vimos en el gráfico que está ahí. Digamos, hoy en día tenemos una mora del sistema financiero en torno a 2% y indicadores de 3R que no superan el 5%, que llegaron por encima de 20%. Pero que rápidamente se acomodaron en el tiempo cuando la situación económica mejoró. ¿Y eso por qué? Por ese último elemento que yo decía. Si los agentes económicos, en este caso el sistema financiero, es capaz, dada los equilibrios en los cuales se mueve la economía, es capaz de leer correctamente la naturaleza de los choques, entonces se va a equivocar poco. Cuando el choque es permanente, va a ajustar. Cuando el choque es temporal, va a financiar. Y bueno, yo probablemente me quedo acá. Simplemente tenía otras cosas, pero les dejo la presentación después si quieren. Y esto es lo más importante a donde yo quería llegar, básicamente. A dónde hemos llegado después de este largo camino, donde persistimos, donde tuvimos consistencia en el manejo de las políticas económicas. Y finalmente, en los últimos años, ahí cuando Carlos era ministro de Economía, me acuerdo que se pasaron todas estas 25, 30 reformas en ese momento, nos condujeron hasta acá. Tuvimos dos choques fuertísimos en la economía. Y por suerte estos dos choques fueron de signo positivo, no como los otros que mencionaba anteriormente, y que fueron los 2 grados de inversión que nos otorgaron 2 agencias calificadoras en los últimos 2 años, ¿verdad? En el 2024 uno, en el 2025 otro. Y también la mejora en la calificación que nos otorgó la tercera agencia y que nos puso a un pasito, digamos, de que también nos otorguen el grado de inversión. No fue fácil, fue duro. Había que explicar en algunos momentos cuando en la región habían
algunas políticas activas para promover el crecimiento económico o subsidiar determinados sectores. Siempre nos decían, ¿por qué nosotros no usamos las políticas económicas para eso? Nosotros decíamos, las políticas macro no son para eso, las políticas macro son para ayudar, digamos, a llevar la economía a su equilibrio y otorgar predecibilidad. Y finalmente, después de un largo tiempo persistir en eso, estos han sido de alguna forma las calificaciones que nos entregó estas dos agencias. Y una cuarta agencia hace mucho tiempo ya nos otorgó eso, y que es básicamente el mercado. El mercado hace tiempo reconoce a Paraguay como un país de grado de inversión, y es por eso que nosotros estamos de alguna manera... ese número está desfasado ya es 100, ya no es 110. El ENVI, que es básicamente el riesgo país nuestro, ya estamos por encima de Perú, que siempre, en el pasado siempre estuvimos detrás de Perú, y nos estamos acercando rápidamente a Chile, que es nuestro próximo objetivo. Así que, bueno, muchísimas gracias por escucharme, y disculpen, por favor, haberme pasado tanto del tiempo. Realmente brillante la presentación del presidente del Banco Central del Paraguay, una visión clarísima de nuestro país y un liderazgo que obviamente se nota. Nos enamoramos de nuestro país en términos económicos, realmente sumamente seductor Paraguay. Ahora van a enamorarse de sus paisajes, de su gente, de sus obras de infraestructura y de su energía. Y eso es lo que queremos que vean en el video que tenemos a continuación. Bienvenidos a Paraguay, el corazón de Sudamérica. Una tierra donde el trabajo de su gente impulsa a una nación que genera oportunidades, alimentando al mundo con la fuerza de sus campos y avanzando con una economía que crece con solidez. Paraguay mira al futuro con una visión sostenible y moderna, conectando energía, producción y desarrollo para toda la región. Desde cada comunidad, cada productor y emprendedor, el Banco Nacional de Fomento acompaña el crecimiento del Paraguay profundo, impulsando iniciativas que transforman vidas y abren camino a más oportunidades. Innovación, inversión, inclusión. Valores que hoy reúnen a líderes de América Latina y el Caribe en un mismo lugar. ALIDE 2026. Bienvenidos al Paraguay. El aplauso de todos los presentes. Inscripción récord para ALIDE en su 56 edición de su Asamblea General. Bueno, a continuación vamos a hacer la foto. Pedimos a todos los periodistas, pueden subir aquí al escenario, y nuestras autoridades, si pueden pararse, desde sus lugares nada más, se paran y los periodistas suben aquí al escenario. No solamente van a tomar la foto de las autoridades, sino que además se verá todo el fondo y esta sala llena, que es lo que también queremos que quede para la posteridad entonces. Vamos a hacer una foto así y después voy a mencionar a quienes quedan parados y a los demás les pido que se sienten. ¿Está bien? Ahora les voy a pedir una segunda toma, y en esta segunda toma les pido a los miembros del Consejo Directivo y Secretario General de ALIDE que permanezca parado, a los señores oradores, Cuatromo, Ochipinti, Lovera y Carvalho, y a nuestro conferencista magistral, el señor Carlos Fernández Valdovinos. El resto le pido que tomen asiento. Ahí está. Hacemos una segunda toma oficial.
Les agradezco la paciencia. Mientras tanto, les quiero recordar que todo el contenido de la asamblea está en una aplicación móvil. La descargan de forma gratuita desde el Google Play o desde el App Store. Van a encontrar el programa, los conferencistas, los side events y todos los eventos y, por supuesto, también información de la premiación que será mañana. Muchas gracias a nuestras autoridades nuevamente. Les pido que tomen asiento. Y a continuación escucharemos al señor Carlos Fernández Valdovinos, economista, académico y especialista en políticas públicas. Ya anunciaron el título de su ponencia, pero lo vuelvo a recordar: América Latina, desafíos en un mundo volátil. El aplauso para él. Bienvenido. Muy buenos días a todos. Señor Ministro de Economía y Finanzas, apreciado Oscar, señor Presidente del Banco Central, querido Davo, Juan Catromo, muchas gracias por la invitación, Dalide y Manu, muchísimas gracias también. Sé que estuviste detrás de la invitación, así que muchas gracias. En primer lugar, bienvenidos a todos los que visitan, pero Manu, no es decirle que tienen que comer, vos le tenés que ofrecer el boriborí, vos le tenés que dar el asado, no es que le tenés que invitar nomás. Y lógicamente espero que también, como corresponde, que cada uno en su cuarto reciban la camiseta del club más glorioso que tenemos acá en Paraguay, que es la azul y roja, que es del Club Cerro Porteño, así que esperemos que también estén recibiendo la camiseta del club. Podrán ver que para una ocasión especial la corbata es especial también con los colores que yo tengo en este momento. Pero bueno, me toca hablar y quería hacerles llegar un poco mis ideas, pensamientos, reflexiones sobre lo que empezó a hablar Davo, que es el contexto económico global y un poco las implicancias para América Latina. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque vos marcás más que Andrés Cubas en el... 20 minutos, dale. Tengo acá. Entonces, empecemos entonces con este nuevo shock, que es el conflicto en Medio Oriente, y donde, como ya adelantó Davo, tenemos incluso al Fondo Monetario teniendo 3 escenarios muy distintos, dependiendo de la duración del conflicto y de las implicancias que va a tener este conflicto, en términos de precio principalmente del petróleo. Y si bien se tenía un escenario base, la semana pasada, justamente la portavoz del Fondo Monetario estaba indicando ya de que esto se estaba convirtiendo en el escenario adverso, porque se esperaba inicialmente en el mes de abril de que el conflicto iba a ser de poca duración, cosa que no está ocurriendo. Entonces tenemos ya yendo hacia adverso y probablemente, si esto se prolonga, y pareciera ser que se va a prolongar, podemos llegar a un escenario severo en donde la inflación va a ser mucho mayor a través de todos los países, donde los precios de algunos commodities, especialmente el petróleo, se van a perpetuar y donde las perspectivas de crecimiento van a ser mucho menores de las que se tenía anteriormente. Lógicamente todo esto va afectando a los países emergentes por diferentes canales. El típico es el del choque de oferta, que es cuando se incrementan, digamos, el precio de algunos commodities, eso pega en la inflación. Tenemos también que las expectativas inflacionarias, si no se tienen bien ancladas, esos pueden desanclarse, pueden hacer que las negociaciones de salarios, el remarcaje de precio sean mucho más activos. Entonces eso va a afectar la expectativa de inflación y va a hacer el trabajo del Banco Central mucho más difícil. Y también en algunos países como el Paraguay, que tiene acceso a los mercados financieros, va a haber una aversión al riesgo que se va a incrementar y eso va a hacer más difícil realmente respaldarse en el mercado financiero para hacer frente a las necesidades de financiamiento que tienen no solamente las compañías, sino también el fisco por lo general. Tenemos de que este choque ya con lo que se tiene, sea el escenario adverso, el escenario base, el escenario severo, va a tener una implicancia que pareciera ser no es tanto si uno mira en términos de porcentaje cuánto se corrige a la baja, pero si uno mira en cantidad, implica básicamente 300.000 millones de dólares de producción que se van a perder, 300.000 millones de dólares de producción que se van a estar perdiendo. Y bajo ninguna circunstancia se llega a recuperar lo que eran las proyecciones de la
del preconflicto, ¿verdad? De lo que era solamente en el mes de enero, porque en el mes de enero el Fondo Monetario había actualizado las proyecciones de crecimiento económico del mundo, y dependiendo del escenario que se vea, se va a tener una pérdida permanente de la producción que, como dije, es un monto bastante elevado. Y quienes más sufren van a ser principalmente los mercados emergentes, principalmente aquellos que no tienen, digamos, márgenes de maniobra en términos de política económica. No va a ser heterogéneo. Increíblemente pueden haber algunos países que pueden tener algún resultado favorable del conflicto. ¿Y quiénes serían esos? Los exportadores de algunas materias primas, los exportadores de petróleo. Ellos por lo general podrían tener algunos efectos positivos en el neto, si bien la mayor parte de los países van a tener un impacto alto o medio de lo que es la situación del conflicto. Lógicamente, dependiendo del punto de partida de los diferentes países, es que vamos a tener este escenario o este impacto diverso, en donde puede ser un impacto muy alto, principalmente para aquellos que son importadores de petróleo y que no tienen ningún tipo de margen de maniobra porque vienen con las políticas públicas ya debilitadas, entrando en esta situación. Incertidumbre. Ya lo mencionó Davo, y me acuerdo que cuando estuvimos allá en abril del año pasado, en octubre del año pasado, era la palabra más mencionada, básicamente. Pero en ese entonces se refería a otro tipo de incertidumbre. Era el momento en el cual el presidente Trump había decidido poner algunas tarifas arancelarias, y eso hacía de que existiera mucha incertidumbre acerca de cuál iba a ser el futuro de la economía global. Entonces, esto de incertidumbre, que ahora es también una de las palabras más repetidas, no es una cosa nueva, no es algo nuevo bajo el sol. Quiero recordar lo que decía Keynes, y eso que soy de Chicago, pero creo que viene muy bien esta frase. Muchos de los males económicos más importantes que tenemos en nuestros tiempos son fruto del riesgo, de la incertidumbre y de la ignorancia. Incertidumbre aparece acá como uno de los orígenes de los males que tenemos a nivel mundial. Y eso te afecta al crecimiento económico, porque ¿quién va a invertir? ¿O quién va a consumir si no sé si voy a tener el trabajo o si mi empresa realmente va a poder vender en una situación de incertidumbre, en una situación de conflicto que puede haber con el exterior? Entonces, si no tenemos inversión, si no tenemos consumo, básicamente los dos principales componentes del PIB, lógicamente esto va a terminar afectando al crecimiento económico de nuestros países. Y son diferentes los canales a través de los cuales esta incertidumbre van afectando, digamos, a la economía de un determinado país. Se paralizan las inversiones, como ya dije anteriormente. ¿Quién quiere invertir si no sabemos si vamos a poder vender? Tenemos menor consumo. ¿Yo por qué voy a comprar un auto, una heladera? Principalmente viene de consumos durables, porque básicamente no sé si siquiera voy a tener el trabajo el día de mañana para poder pagar eso. Se tiene una volatilidad financiera, esto vamos a ver un poco más adelante. Aumenta las restricciones del crédito, aumenta la aversión al riesgo, aumenta cuando hay incertidumbre, y finalmente hay una reducción del empleo, y todo esto termina afectando el funcionamiento normal de las economías. Pero no es algo nuevo, la situación de incertidumbre siempre existió. Esta es una medida que es la medida de incertidumbre global, es uno de los índices que existe, y ustedes pueden ver que diferentes episodios que han ocurrido a lo largo de los recientes años han incrementado el nivel de incerteza que hay. Entonces, este es el status quo permanente. Un mundo que no tiene certeza, un mundo en el cual existen choques, un mundo en el cual la incertidumbre es la regla y la no volatilidad es la excepción. Entonces, tenemos que respetar la incertidumbre, sí, pero no tenemos que temerla, porque permanentemente vivimos en una situación como esta. Ahora bien, hablamos mucho de incertidumbre, pero ¿es realmente tan alto el nivel de incertidumbre que tenemos? Y dependiendo de dónde vivamos, qué leemos, qué miramos, muchas veces tenemos una sensación realmente de que estamos en el peor momento de la incerteza global. Pero si uno mira realmente indicadores mucho más objetivos,
¿realmente existe una gran incertidumbre? Sobre el nivel de incertidumbre que estamos teniendo ahora. Y les voy a comentar por qué esto. Porque los mercados, por lo general, tienen tres formas de medir la incertidumbre. Uno, que se llama análisis textual y que básicamente es un excelente trabajo. Se miran una buena cantidad de, artículos periodísticos en donde se busca la palabra incertidumbre justamente. Y con eso se va haciendo un conteo de las veces que se repite esto. Entonces, algo que, básicamente en la parte impresa, cuántas veces se menciona la palabra incertidumbre. Es un índice que se construye basado en eso. Existe otro índice que está dado por los mercados financieros, que es el índice VIX, que es un índice de volatilidad de los mercados financieros, básicamente el mercado de opciones de Chicago. Y finalmente existe un nivel de incertidumbre o un índice de incertidumbre mirado o medido por lo que serían las encuestas que se hacen a empresarios y que se les dice básicamente qué esperan de acá a 24 meses, qué esperan acá a 12 meses. Son tres medidas distintas y creo que como son los abogados, para no decirle a los economistas cuando tratan de adivinar el tipo de cambio, tenemos tres opiniones diferentes. Entonces, veamos qué nos dicen en este momento, cuál es el nivel de incertidumbre, la palabra más mencionada en las reuniones del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Si miramos el indicador textual, alcanzó un máximo histórico, por lejos. En este momento es el nivel más alto de incerteza que tenemos históricamente, de acuerdo a este nivel. Lógicamente, este índice no escapa a las críticas, porque como son periódicos, y muchas veces los periódicos tienen una cierta tendencia, para no hablar sesgo, muchas veces tiene algún tipo de implicancia política, y eso hace de que la palabra incertidumbre se haya disparado enormemente desde el año 2025. Fíjense ustedes que el disparo no es en el año 2026, es en el año 2025, después de las medidas arancelarias del presidente Trump. Pero todavía permanece en niveles muy elevados, históricamente elevados. Si uno mira el indicador de volatilidad financiera, también se ve que recientemente se ha disparado principalmente después del conflicto. Y ustedes dirán, acá está, respalda lo otro. Sí, pero no. Respalda en el sentido si uno tiene una mirada miope, o sea, de muy corto plazo. Desde el 25 se ve esta disparada en términos de volatilidad de los mercados financieros o de incerteza medido por el indicador financiero. Pero si uno mira la historia, donde estamos ahora, si bien se ha disparado el indicador de volatilidad o incertidumbre financiera, es muy pequeño con relación a lo que ha sido en el pasado. En cualquiera de los episodios que han llevado a esa incerteza, por ejemplo, la parte de la pandemia, y que está resaltado en gris porque ese fue un año de recesión global que tuvimos. Entonces, hay un indicador de que se está disparando, pero a niveles muy reducidos con respecto al pasado. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? De que básicamente hay un aumento de la incertidumbre, hay un aumento, todo el mundo habla de eso, acá se mencionó varias veces la palabra clave, pero no alcanzan niveles históricos. ¿Y dónde estamos? Y yo creo que estamos en un punto medio. Ni es tan tranquilo como indican los indicadores financieros, ni tampoco tan exagerado como lo indican los indicadores textuales que hemos visto anteriormente. Entonces tenemos que seguir respetando la incertidumbre que tenemos, tomando en consideración de nuestras decisiones que tenemos, pero tampoco es para entrar en pánico. Un primer efecto, y no me quiero meter en el trabajo de los bancos centrales, pero sí estamos viendo un primer efecto, y ya lo habló inicialmente Dago sobre esto, una mayor inflación. Y déjenme mostrarles algunos factores que están llevando a esto. En primer lugar, ya hemos hablado la cuestión del precio del petróleo que ha aumentado significativamente. Pero si ustedes se fijan, no solamente es que aumenta, sino que tiene exagerada volatilidad, eso ya lo mostró el presidente del Banco Central. Tenemos un precio alto
y encima muy volátil, incluso mucho más volátil de lo que han sido durante otros conflictos del petróleo que se vio anteriormente, como la crisis de Suez o la guerra de Ucrania. Entonces tenemos alto y volátil, la peor combinación que podemos tener para hacer negocios, principalmente con el petróleo, si bien los financieros van a decir la mejor oportunidad de ganar mucha plata cuando tenemos mucha volatilidad. Pero tenemos un impacto grande del petróleo que es alto y volátil. En segundo, y ya lo mencionó también Dao, la cuestión de los costos logísticos. Porque acá se aumenta el petróleo, aumenta el costo del precio del container. No solamente porque se cierran algunas vías como el canal de Hormuz, pero básicamente el precio de los containers se está disparando, el precio está siendo mucho mayor de lo que era anteriormente al conflicto. Y si suben los precios logísticos, todas las importaciones o todas las exportaciones te suben de costo. Y eso va a hacer un impacto o hace un impacto en los niveles de inflación de los diferentes países. En tercer lugar, el precio de los alimentos. Este es un índice de precios de alimentos del Fondo Monetario, pero si uno pone el índice de precios de alimentos de la FAO, básicamente es lo mismo. Se están empezando a disparar el precio de los alimentos, básicamente por toda esta situación que tenemos de mayores costos logísticos, mayor precio del petróleo, mayor demanda también, que está haciendo que el precio de los alimentos aumente. Y encima, para peor, no solamente está aumentando, sino que básicamente tenemos probablemente garantizado un aumento en el precio de los alimentos por un tiempo bastante prolongado. ¿Por qué? Porque el precio de los fertilizantes también se ha disparado. Entonces esto es aumento de costos no solamente por la parte del petróleo, no solamente los costos logísticos, sino un insumo sumamente importante, en este caso la urea, se ha disparado y está mucho más caro de lo que era anteriormente. Entonces, si bien ha sido exitoso la labor de los bancos centrales acá a nivel regional, y eso se ve en el gráfico de la izquierda, como el gap o el diferencial entre la inflación realizada y el objetivo de inflación ha ido cayendo a lo largo de los últimos años. En el 2025 ese gap, ese diferencial es el menor de los últimos años. Vemos algunos indicadores que deberían empezar a preocupar o hacer de que los bancos centrales empiecen a mirar más de cerca qué está pasando con la inflación. Hay dos columnas. En la primera columna en verde, el promedio mensual de la inflación de junio a diciembre, y básicamente, si queremos decir, 0,2, 0,1. Y después tenemos la inflación mensual promedio de abril y mayo, las dos últimas observaciones que tienen la mayoría de los países. Y tenemos básicamente que eso, o sea, triplicado, quintuplicado, sextuplicado, básicamente es mucha mayor. Esta inflación mensual, si uno hace 1,2 por 12, imagínense a dónde se va eso. No creo que lleguemos a eso porque los bancos centrales van a empezar a reaccionar, pero es momento de que los bancos centrales empiecen a ver muy de cerca cuál va a ser la evolución futura de la inflación, dado lo que habíamos dicho anteriormente, precio de los alimentos, logísticos, los fertilizantes, el precio del petróleo, todo eso va a seguir poniendo mucha presión sobre los bancos centrales de la región, con lo cual ameritaría a futuro, dependiendo de las condiciones de cada país, una reacción de política monetaria. Entonces, vayamos a la parte de opciones de política. Las políticas tienen que ser las adecuadas. Acá podemos tener mucha presión para los gobiernos para que reaccionen al choque, con políticas que incluso pueden estar más diseñadas y que pueden tener implicancias en la parte fiscal en el mediano plazo. Entonces tenemos que ser muy inteligentes, que aquellos países que tienen, digamos, capacidad de reacción lo hagan de manera inteligente. Y en segundo lugar, considerando básicamente las condiciones o el impacto, porque no es lo mismo el impacto en un importador de petróleo que en un exportador, en un importador de alimentos o de fertilizantes que en un exportador. Entonces no hay un tamaño del zapato que le va a servir a todos, se va a tener que ver qué políticas vamos a tener dependiendo de la situación de cada país. Pero en algunas cuestiones todos vamos a sufrir, y la vamos a sufrir todos, por ejemplo, en la inflación. Y una cuestión que es importante que los gobiernos tengan en cuenta es de que esto va a tener un impacto significativo, porque la suba del precio del petróleo y de las otras cosas que vimos, básicamente va a implicar
un aumento en el precio de los alimentos y que es la cosa más sensible en la medición de las pobrezas. Entonces se va a tener un impacto social relevante de este nuevo choque a nivel mundial que tenemos derivado del conflicto de Medio Oriente. Ya el Fondo Monetario, en su escenario, esto es lo que le presenté anteriormente, en su escenario medio, digamos, se tiene una revisión a la baja en las tasas de crecimiento de la región con respecto a lo que eran las proyecciones del mes de enero, simplemente. O sea, en 4 meses tuvimos una proyección a la baja, principalmente para 2027. Entonces, las estimaciones ya están siendo corregidas. Acá la labor de los bancos centrales va a ser crucial. Si se tiene credibilidad, y creo que el Banco Central del Paraguay sí lo tiene, y algunos bancos centrales de la región también lo tienen, el impacto es menor, ya sea de una potencial depreciación de las monedas locales. Cierto que en la coyuntura actual tenemos lo contrario, tenemos una apreciación, pero para algunos países puede haber una depreciación de las monedas, como también en el choque de los términos de intercambio, es decir, por la suba del petróleo. El traslado de eso en la inflación finalmente va a depender de la credibilidad de los bancos centrales. Por eso que es importante seguir enfatizando en la independencia del Banco Central y que ellos se concentren en lo que realmente es su rol, que es garantizar la estabilidad de precios. Ganar credibilidad, tener independencia hacen que los choques tengan menor impacto finalmente en la inflación y por tanto en la gente. El espacio fiscal es limitado en la mayor parte de los países. El déficit primario en la mayor parte de los países está muy por debajo de lo que debería estar, de tal manera a que se tenga, digamos, una estabilidad en los niveles de deuda de la región que se han disparado luego de la pandemia o como consecuencia de la pandemia. Y muchos países están en una situación de vulnerabilidad fiscal, el lado derecho, en donde básicamente se hace una relación entre deuda con respecto al PIB, que es un indicador, pero también la capacidad de pago que tiene el país de los intereses. Entonces, deuda con relación a los ingresos tributarios, los ingresos totales, fiscales, realmente. Entonces, hay algunos países que tienen un alto nivel de deuda y el pago de intereses están consumiendo una gran cantidad de los ingresos fiscales y, por tanto, dejan muy poco margen para la implementación de otro tipo de programas para los gobiernos, principalmente en una situación, digamos, de choque externo como tenemos actualmente. Las condiciones financieras, imagínense el grado de incerteza que hay. Ayer a la noche yo quería cambiar este. ¿Y por qué quería cambiar esto? Porque me puse a ver realmente, si bien esto, las perspectivas globales aún se mantienen favorables. Ayer a la noche justamente estaba mirando lo que ha sido el aumento de las tasas de interés de referencia a nivel mundial, que son las tasas de interés de los bonos del Tesoro americano a 10 y a 30 años. Y esa tasa de interés, desde que explotó el conflicto, que es final, es el 27, básicamente desde el 27 de febrero de este año, al día de ayer, en un caso subió 56 puntos básicos, en el otro subió 71 puntos básicos. O sea, 0,56% y 0,71%. Me dirán, es muy poco. No, no es muy poco, porque esos niveles son de 4. Entonces, haber subido eso es muchísimo, principalmente porque ha subido recientemente, porque ha subido la inflación y probablemente eso va a hacer de que esto siga subiendo y por tanto las condiciones financieras, que era algo que quería resaltar, estábamos relativamente tranquilos, vamos a tener que mirarlo más de cerca porque las condiciones financieras van cambiando con un incremento de la tasa de interés de referencia, que son los bonos del Tesoro americano de 10 y de 30 años, y eso va a tener un impacto no solamente en cuánto se pague, sino probablemente en la aversión a riesgo, y por tanto va a hacer aumentar también estos diferenciales o de spread que se tienen, que pagan los países emergentes con respecto a esas tasas del Tesoro. Finalmente, me pasé 3 minutos pues ya estoy terminando, vemos de que la incertidumbre superó niveles históricos, pero digamos todavía están en niveles, digamos, no tan caóticos como anteriormente. Y esto va a tener impacto, no tenemos que mirar solamente 2026, esto es 2026, 2027, de hecho ya estamos en el mes de mayo, terminando el mes de mayo, vamos a terminar casi el primer semestre y por tanto claramente esto va a tener un impacto también
en el año que viene. Ahora bien, todavía no se tienen niveles de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar el día de mañana, pero hasta ahora descartamos una recesión mundial, pero sí, probablemente estamos ya pasando del escenario adverso al escenario severo, como lo indica el Fondo Monetario Internacional, en donde el crecimiento va a quedar algo por encima del 2% y la inflación bastante más alto de lo que se estimaba a nivel mundial en el mes de enero. El impacto inflacionario, esto es algo que le va a afectar a todos. El crecimiento puede ser diferente, el desempleo puede ser diferente, pero la cuestión de que los precios de los productos se van a encarecer para todos, y por tanto los bancos centrales deben permanecer atentos y, de ser necesario, reaccionar con modificaciones de la política monetaria a lo que es el nuevo contexto global. Principalmente deben reaccionar de manera activa, de tal manera a evitar desanclaje de las expectativas inflacionarias, algo que se consiguió con mucho trabajo, y efectos de segunda ronda. Entonces, los bancos centrales en política van a tener que estar atentos. En el frente fiscal, va a depender mucho de cómo está cada país, qué margen tiene para ver si reacciona o no reacciona. Los gobiernos van a estar presionados para hacer algo, pero acordémonos de algo. La respuesta tiene que ser focalizada. Los subsidios generalizados han sido un fracaso a lo largo de todo el mundo y finalmente se terminó gastando muchísimo más de lo que se debería por culpa de haber hecho algo generalizado y no algo focalizado. No nos olvidemos, esta es la coyuntura, pero en el mediano plazo América Latina es parte de la solución de los desafíos globales. Es parte de la solución porque podemos ofrecerle al mundo un poco o mucho de la seguridad alimentaria. Podemos alimentar más de 1.000 millones de personas por año. No nos olvidemos de este mediano plazo en donde América Latina puede contribuir a eso. Puede contribuir a la transición eléctrica. América Latina es la mejor, y Paraguay ni qué decir en términos de tener una matriz eléctrica limpia y recursos para impulsar o ayudar a la transición energética global. Tenemos recursos naturales. Y acá no solamente hablo de biodiversidad o del agua dulce, sino también de tierras raras. Todo lo que va a ayudar a futuro para la transición energética y también la transición tecnológica. América Latina está bien situado. No nos dejemos influenciar demasiado en la coyuntura y nos olvidemos de lo que es el futuro, porque en el futuro tenemos mucho que darle al mundo. ¿Y cómo materializar toda esta potencialidad? Porque lo que vimos son potencialidades a futuro América Latina. Y bueno, muchas cosas, buenas políticas, seguir con las reformas. Y acá quiero resaltar algo: financiamiento adecuado. Porque toda esta parte de tierras raras van a necesitar de mucho financiamiento. Aumentar la capacidad de proveer alimentos al mundo va a necesitar de financiamiento, y ahí está la clave. Por eso termino con esto en una conferencia de LIDE, en donde ustedes tienen realmente la fortaleza o el brazo financiero para explotar esta potencialidad. Con el sector privado, lógicamente, porque yo soy un creyente de que el crecimiento económico viene de la mano del sector privado. Entonces, ¿cuál es el rol de la banca pública de desarrollo en este caso? Y ustedes ya lo dicen: innovar, invertir, incluir, innovar con nuevos métodos para producir más, para explotar de mejor manera las tierras raras y esos minerales críticos, para hacer esa transición energética que va a necesitar de energía eólica, hidroeléctrica. Se va a necesitar financiamiento, invertir. Ahí está la banca pública. E incluir, que si bien se puede interpretar como inclusión financiera de las personas, que es importante, también incluir las nuevas áreas en donde América Latina puede ser una realidad y no simplemente una promesa. Le dejo con esta frase de Marion Scholz, que es Premio Nobel de Economía del 97, y donde nuevamente tenemos la palabra favorita. Creo que nuestra economía global, y esto se aplica ahora, no lo dijo ahora, lo dijo hace mucho tiempo, la incertidumbre es cada vez mayor. Por eso debemos adaptarnos a ella. No podemos cambiar la situación de incerteza que se tiene, tenemos que adaptarnos a ella, y para ello tenemos que construir una economía dinámica y con reglas flexibles
que nos permitan ajustarnos a esta naturaleza cambiante del mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes.